Me estoy viendo el trabajo que ha hecho y es muy amplio, pero voy a intentar resumir. Primero les presento a nuestro invitado, David Benamou. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido a Viento de Levante. Un placer. Vamos a nuestros telespectadores, vamos a situarlos. Les digo, David es doctor internacional en Filología, Estudios Lingüísticos y Literarios, entre otras muchas cosas. Actualmente es traductor y asesor comercial de la Oficina Económica y Comercial del Ministerio Español de Economía y Competitividad en la Embajada de España en Tel Aviv, Israel. Ya con eso hemos utilizado la mitad del programa, David. Tú sabes, en España nos encantan los títulos muy largos, pero en el fondo... No, yo no creo que estén aquí por eso nada más. Pero bueno, el motivo por el que David está con nosotros es porque aquí también me tengo que coger la chuleta, porque si no, no soy capaz. Es porque has acabado tu tesis doctoral que tiene por título La jaquetía de la comunidad judía de Melilla en el siglo XXI, entre remanentes léxicos, la intimidad e Israel. Aproximación aplicada a una etnovariedad desde la sociolingüística cognitiva y su relación con la percepción. No tienes que decirlo entero, ¿eh? No, pero yo lo digo para que luego no quepa duda y nuestros telespectadores sepan de qué estamos hablando. Sí. La calificación obtenida fue de sobresaliente cum laude, convención internacional y opción al premio extraordinario. Es que lo tengo que decir, David, porque eso, hombre, soy de Melilla. Es meritorio y sí, además que eres melillense y nosotros pues siempre aquí apostamos por nuestra gente, por el talento de nuestra gente, por la preparación de los melillenses y en este caso de los jóvenes melillenses. Muchas gracias. Bueno, a ver, la jaquetía, por si alguien no sabe lo que es la jaquetía, okay. Empezamos por ahí, ¿te parece bien? Perfecto. Pues la jaquetía es una variedad del judeo español, que es cuando los judíos fueron expulsados de España, hablaban español y al llegar a Marruecos ese español medieval se fue juntando con el árabe y a su vez con el hebreo que tenía de España y se hizo una ensalada y esa ensalada se ha mantenido hasta nuestros días en decadencia, de diferentes formas, pero eso es lo que es la jaquetía, viene del árabe jaca, hablar. Ah, muy bien. ¿Y por qué decidiste que tu tesis doctoral fuera sobre esta cuestión, David? Pues la vida me ha llevado a vivir en diferentes entornos multiculturales, desde que nací en Melilla, después he vivido en varios países y como mi profesión es la lingüística, me gustaría hacer algo en contacto. Entonces quería relacionar el árabe y el hebreo y entonces se nos ocurrió esta idea y a mi director de tesis también y empezamos a probar, a hacer algunas entrevistas pilotos y la verdad que fue bien. Y la verdad que es una forma también de guardarlo, de en un futuro devolverle a la comunidad lo que ahora me ha dado ella a mí, que es las entrevistas. Y un poco en este trabajo de la tesis, a la hora de estudiar la jaquetía, ¿desde qué enfoque lo has hecho? ¿Desde qué perspectiva? Un poco cuáles son los métodos que has utilizado y bueno, ya al final hablaremos de las conclusiones, pero ahora un poco que nos pongas eso, sitúanos sobre el método que has utilizado y en qué elementos principales te has basado para hacer este estudio. Hay una corriente que se llama sociolingüística cognitiva, básicamente es bastante flexible y te deja hacer, no voy a entrar en detalle, te deja hacer bastantes cosas, ser bastante creativo y lo que he intentado es incorporar los elementos tecnológicos que hoy en día como open software, es decir, coger un programa que alguien se ha dejado a medio hacer en internet y yo terminar de programarlo y hacer, por ejemplo, programas arañas que se meten en los WhatsApp, con autorización por supuesto, y permite que la obtención de información sea más natural, porque por ejemplo, si yo vengo, y eso creo que tú tienes experiencia y lo ves en la tele, si yo te digo, venga, habla, entonces la gente como que se queda cortada. Si yo me meto en tu WhatsApp, cuando tú estés con tu niño tomándote la merienda, ya no te acuerdas que yo estoy espiándote tus conversaciones. Entonces hace que tu habla sea más natural cuando yo no esté delante tuya. Entonces eso es una de las técnicas, cuestionario, y he combinado los 5 métodos que he utilizado para obtener el habla y lo que es común, pues lo que se ha quedado como verdad. Y es que es interesante esto que estás comentando, ¿no? De cómo espiarnos en nuestra vida diaria para ver cómo utilizamos esa lengua, en este caso la jaquetía, pero puede ser cualquier otra lengua minoritaria. Y en ese sentido, en ese proceso de espionaje, ¿qué es lo que has descubierto, David? Pues he descubierto que, en efecto, los judíos de la comunidad de Melilla
y los relacionados a estos judíos, es decir, algunos matrimonios mixtos o personas, por ejemplo, que trabajan en tiendas de judíos, son capaces, claro, en diferente nivel, son capaces no solamente de reconocer, sino que emplean de forma activa esos remanentes de jaquetía, sobre todo de forma léxica, y no solamente eso, sino que una lengua que es solamente oral, no tiene literatura, solamente era de oído, ahora, hace 10 años, desde que ha surgido WhatsApp, 10, 9 años, los judíos han tenido que aprender a escribirla de forma, en motu propio, y entonces al escribirlo han adaptado diferentes caligrafías, y es curioso porque como una lengua que está a punto de morir o que está muriendo, es capaz de afrontar ese proceso de grafomotricidad, es decir, de escribir. Entonces, pues muchas cosas interesantes. También he descubierto que en los contextos íntimos es una lengua que se utiliza. Muchas veces se decía que la lengua era una forma de burlarse de los demás, que estaba relacionado con la risa. Y es verdad, nosotros tenemos nuestras burlas, como se tiene en amasí, como se tiene en marroquí, en todos los idiomas. Pero sobre todo es un idioma de la madre con el hijo, del marido con la mujer, de ese momento íntimo, y por eso le llamo la intimidad. Y este remanente que, como tú lo llamas, ¿no?, de la jaquetía hablada entre los miembros de la comunidad judía melillense, en cuanto a dimensión, ¿es amplio, es reducido? ¿Qué tipo de términos se utilizan más? Es amplio en dos sentidos. Desde el punto de vista espacial, los judíos es un pueblo que por suerte o por desgracia se ha movido mucho. Entonces hay muchos judíos en Venezuela, pero ahora hay problemas en Venezuela, se han ido a Florida, hay unos que se deciden ir a Israel, hay otros que están en España. Entonces, desde el punto de vista espacial, tiene dimensiones porque además, como he dicho, con WhatsApp la gente sigue hablando y entonces tiene una dimensión espacial. Y desde el punto de vista cuantitativo, la cantidad más o menos viene a ser una media de unas 20 palabras de cada 1000. Es decir, es un porcentaje pequeño, pero existe en todas las generaciones a partir de 5 años inclusive. Y bueno, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente existe. Y me comentabas tú antes del programa, y eso creo que es interesante decirlo, que tenéis usos parecidos en la lengua masí. En la lengua masí, y en todas las lenguas, porque es habitual. La lengua no es como una botella de Coca-Cola que la cierras y la tienes estanca, es una cosa que evoluciona, o sea que eso es un proceso natural. Es que comentando antes de la entrevista con David, estábamos de acuerdo en que en estas lenguas como la jaquetía o la lengua masí, muchísimas veces se cogen los términos originales, pero por ejemplo, si se trata de un verbo, pues se conjuga el verbo como si estuviéramos hablando en español, pero la raíz de la palabra, en este caso podría ser la jaquetía o el amasí, que también eso la va enriqueciendo, porque ahí haces una mezcla. Y además te vas defendiendo. Y también lo que comentabas, que muchísimas veces se hace pues en tono de humor, pues de risa, pero que el uso es bastante amplio. También me comentabas, David, en el trabajo que has hecho, la analogía entre muchos vocablos de la jaquetía y el árabe, que también están recogidos. Y eso presenta un problema porque, o sea, un problema para el que lo escucha, que hay palabras, por ejemplo, como maclear, que es comer. Nosotros lo decimos con pronunciación andaluza, como incluso que decae la R final, maclear, y un árabe o musulmán o marroquí, depende, un hablante de árabe, no podría reconocer la palabra de ninguna de las maneras, no sé que lo piense y con mucho esfuerzo, porque primero tenemos la M que no pertenece al término en árabe, y segundo, la pronunciación en árabe es akal, que es comer, o makla, si es más el de arriba. Sí. Entonces, los musulmanes cuando escuchan, o los hablantes de árabe cuando escuchan el término, no saben de lo que están hablando. A lo mejor algunos que se parecen, por ejemplo, cuando uno dice, uy, qué pesado que eres, qué basel que eres. Entonces, ese sí es más parecido, por ejemplo, porque en árabe es basel. Entonces, hay algunos que son más parecidos, pero hay otros que están tan cambiado. Se han erosionado tanto con el uso que cuesta identificarlos. Por eso tuve que estar un tiempo en la Universidad Mohamed I de Oujda, que estuve casi un año, y ahí me tuvieron que ayudar en un laboratorio a descubrir términos que yo hablo árabe, pero hay términos que yo ni siquiera sabía que eran árabes. Algunos son amazic también, porque la jaquetía de Melilla yo le llamo la oriental, que es como le llaman en mi libro, porque es curioso cómo la jaquetía de Tánger y Tetuán ha desaparecido porque no hay comunidad. Entonces, en el de Melilla es un caso en el que ha desaparecido la comunidad origen, pero sigue la variación, es como la copia,
sigue activa. Entonces, pues... Qué eso. curioso. Haces también hincapié, y lo reflejas así en el título de tu tesis, al concepto de la percepción, que me lo comentabas antes, que me explicabas por qué insistes tanto en la percepción. Sí, un problema de cuando se estudia las hablas, no la jerarquía en general, desde la historia, desde el arte, es hacer la graduación de blanco o negro. Entonces esto es como cuando uno tiene gripe, no puede decir, ¿tiene gripe o no tiene gripe? Bueno, ahí estaba malo, hoy estoy un poco mejor, entonces pues lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que la percepción, la propia comunidad aquí, por diferentes factores, o también en el extranjero, pues sí, yo jaquetía, yo no, yo hablo español, y por supuesto que hablan español, pero que ellos no son conscientes de la presencia. Entonces, no se puede decir habla o no habla, sino que hay que hablar una graduación, y entonces si alguien está diciendo yo no hablo, yo como lingüística no tengo que creer a esa persona, yo tengo que medir a esa persona, y cuando la mida decidir yo con las herramientas y con los criterios objetivos si habla o no habla. Y ahora entonces tengo que decir, ¿por qué esa persona dice que no? ¿Es algo político? ¿Es algo personal? ¿Realmente se piensa que no lo habla? Entonces, eso se llama la percepción cognitiva, y entonces es lo que relaciono con los resultados, combinar, y eso pasa en muchísimas lenguas, sobre todo, también me comentaba, es que es muy interesante. Sí, es que hemos tenido aquí nuestro debate previo. Exactamente, y creo que es interesante en una comunidad como Melilla comentarlo, que cuando iba un familiar al colegio... Sí, que los niños pequeños, pues parecía como que se avergonzaban del habla así, que parecía como que era algo que no tenía nada que ver con ellos. Y le decía, háblame en español, y claro, porque veía al resto de los españoles y decía, uy, ese idioma, aparte, como tú has dicho, que a veces la comunidad más sí que venía del campo, Sí. es como, uy, ellos del campo, y yo decía, y esta es una dicotomía que muchas veces es absurda, porque ya ni siquiera se corresponden con la cantidad de dinero que tenga la persona, ni eso, porque hay gente en el campo que tiene más dinero de la ciudad, o sea, es una tontería que no sé por qué la gente, pero vamos, en el fondo yo me centro en el habla y eso, entonces es la gente que dice si hablo, si no hablo, si dejo de hablar, entonces... Me siento, si el hecho, por ejemplo, de hablarla es como si me diferenciara o yo mismo me discriminara, entonces ese, digamos, son complejos lingüísticos, ¿no?, que se tienen, que en nuestro caso no lo tenemos, yo creo que ni lo tienes tú ni lo tengo yo, o como pero bueno, que también, se que dan. la gente dice, ay, cuenta un chiste que era andaluz, que era muy gracioso. Sí, como si fuera una variante del español, pues no sé, dedicada solamente a hablar de chistes o de cosas graciosas, cuando no tiene por qué ser así. También otra cuestión que bueno, lo dejas bastante claro en la tesis, David, es la posible, ¿no?, desaparición a la que está abocada la jaquetía. Sí. Y en este sentido, digo, yo no sé, yo todavía tengo esperanza, no hay posibilidad, porque claro, estábamos comentando lo que decías antes, ¿no?, que aquí ha desaparecido lo que es queda la comunidad, el habla no está, pero se mantienen esos remanentes, y sin embargo es un tesoro lingüístico, un tesoro cultural, y que vamos viendo que no tiene futuro, y sin embargo parece ser que nos dejamos llevar por la inercia y que no se puede hacer nada para evitar que este tipo o sea, estas lenguas no lleguen a un momento en el que ya nadie sepa ni de dónde vienen, ni qué son, y menos hablarlas. Yo creo que al principio de la tesis yo decía, sí, hay que promoverla y tal y cual. O sea, ahora no voy a hacer nada para ir en contra de ella, y me parece bien que se promueva, no tengo ni... Pero esto es como cuando te comes un helado y estás haciendo dieta. No te sientas mal, cómetelo, disfrútalo, y ya veremos cómo perdemos los kilos. A ver qué pasa. Pues lo mismo. Entonces hay que documentar, hay que aprovechar esa transferencia académica y científica de, por ejemplo, incorporar esa multiculturalidad en los libros, tanto de Marruecos como de España, para ver cómo un habla judía está tan relacionada por ejemplo, con Marruecos. Pero aparte de eso, o sea, la lengua es como en español, por ejemplo, hay términos como chachi, dabuti, todo eso, de hace 30 años que ya no se utilizan, es decir, o por ejemplo, yo estoy seguro que dentro de 50 años nadie dirá, no tengo ni un duro, eso nadie lo dirá. Quedamos poco ya de lo que lo no decimos. tengo ni un euro, no tengo ni un céntimo, que ya incluso se escucha, no tengo ni un céntimo ya. Sí. El habla es una cosa que se va transformando, hay que respirar hondo y decir, bueno, no pasa nada, y bueno, ojalá que la jaquetía acabe muriendo como está muriendo ahora, es decir, con esa continuidad no es de la noche a la mañana, y bueno, ojalá que todas las lenguas murieran como mueren
la jaquetía. La Amasic tiene la ventaja de que Marruecos está haciendo cierta promoción en las zonas de Amasic, en el colegio se da también Amasic. Que se está potenciando bastante, sí, entonces claro, eso la ayuda. grafía se está normalizando y aparte el número de hablantes es mucho mayor. Pero bueno, nosotros no perdemos la esperanza y yo creo además que Melilla es una ciudad con los ingredientes necesarios para que sin usarse como habla cotidiana, aunque sea en el entorno familiar, se mantenga como tesoro lingüístico y cultural. Claro, a los lingüistas siempre nos gusta poner ejemplos, por eso pongo tantos ejemplos. Es como lo que te he dicho antes del gimnasio. Si no haces gimnasio, al final te sale la barriga. Pues lo mismo. La lengua, si no la utilizas, la pierdes. Como la gente he ido a la escuela de idioma, tengo el título de inglés, pero después no habla ni papá, porque no practica en el día a día. Entonces, ¿qué tiene la ventaja de Ciudad de Melilla? Que es muy, muy pequeña, tiene a Marruecos por un lado y al mar por el otro. La gente se ve todo el tiempo. Hay un número relativamente alto de judíos en comparación. Ojo, en Madrid hay más, pero están más esparcidos, Sí, viven claro. todos. Entonces, cada vez que tú sales a la calle te encuentras un judío y hablas con él y hablas con él. Entonces, claro, si tienes 5 oportunidades diarias de hablar esa jaquetía, o 10 o 8, pero en Málaga tú, si vives uno en Fuengirola y otro en Torremolinos, a lo mejor con otro miembro de la comunidad pueden pasar por eso, entonces, meses o años. Como que el roce hace el cariño, entonces eso es lo que hace que en Melilla, mientras que haya comunidad, va bien lengua. Es verdad que ahí están defendiendo los números de la comunidad. Espero que no pase como ha pasado con la comunidad hindú, que prácticamente ha desaparecido, pero bueno, lo mismo, tampoco podemos controlar... esos movimientos de la población. Sí. Bueno, pero esperemos que sea más bien encaminado a lo que has comentado. Y yo también te quería preguntar, David, respecto a la posibilidad de que la tesis pues se publique o se le dé importancia o que sirva como documento de estudio. ¿Aquí has hablado con alguien? ¿Te has reunido con alguien? Pues la verdad que me he reunido con varias gente de entidades de la ciudad, del Instituto de las Culturas, con la UNED porque he sido la universidad donde la he dado, y la verdad que están interesados, están viendo la posibilidad. También quiero fomentar una red de investigadores de la ciudad, incluso los que estamos en el extranjero, ya no desde el punto de vista económico ni de presupuestos, porque eso ya como está España hoy en día está un poco difícil, pero por lo menos que estemos en contacto, que se pueda volcar digitalmente la información y bueno, hay una alta posibilidad de publicación, espero que siga adelante, todavía no está cerrado y agradezco a las personas que me están ayudando y que son capaces de ver el valor, porque muchas veces lo que pasa con humanidades es que la investigación académica en humanidades como se desprestigia. Y creo que tú lo entenderás, si no eres capaz de encontrar la vacuna del SIDA, lo demás no sirve. No sirve Cualquier nada. otra investigación que hagas no sirve para nada. Y he visto a gente que son buenos investigadores de ciencia y cuando escribe, o sea, me da hasta vergüenza el formato, la forma que tienen de presentar las cosas, la falta de ortografía. O sea, yo creo que la humanidad es importante y sobre todo el respeto y la tolerancia al resto de las culturas. Disciplinas académicas también y de las culturas. Y el resto de las culturas, es decir, por eso a mí no me gustan las guerras políticas y por eso las culturas están más cerca de lo que piensan. Muchas veces hay el típico dilema entre los judíos y los musulmanes y tal, y en el fondo... Digo, qué curioso, una comunidad judía y utiliza un idioma relacionado con el árabe. No es curioso, es que han vivido mucho tiempo en Marruecos. Se relacionan así. Y me brilla que todos los cristianos se casan con los musulmanes se casan con otra gente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo creo que esa multiculturalidad es bastante... O sea, que la hacemos nosotros en realidad. Sí. Los ciudadanos de a pie somos los que... Los políticos hacen la guerra y nosotros nos dedicamos a esa uniones, relación, a esa tolerancia, a esa comprensión entre las culturas, que en realidad es lo que al final sirve y es lo que pues al final hace que se vayan asentando estos conocimientos de unos, de otros, de unas lenguas, lo que se comparte de unas con otras. ¿No? Y si viene un sociólogo y trae su aporte y yo como lingüista y tal, pues en ese sentido se pueden evitar errores del presente y eso, y como te he dicho, la transferencia tecnológica no solo de una vacuna, sino también de este tipo de cosas. O como tú decías, que a mis hijos les está costando aguantar la masic, pues ahí estoy yo como lingüista para buscar una técnica sin que tú estés estresada, que tus hijos puedan seguir guardando su segunda identidad, ¿por qué perderla? Es verdad. Muy bien, pues David, muchísimas gracias por Gracias haber a ti. estado con nosotros, por habernos acompañado en Viento de Levante. Esperamos verte en otra ocasión, que sigas haciendo estudios de este tipo, que bueno, que son
además de muy interesantes, pues son estudios que nos sirven, que en Melilla los acogemos bien porque es lo nuestro, es nuestra riqueza, en este caso lingüística, y bueno, pues es meritorio y de agradecer que haya investigadores como tú que se dedican, como decías antes, además por amor al arte, a trabajar en este sentido. Muchísimas gracias, David, Gracias y a hasta ti. la próxima, que Gracias podamos a ti. vernos pronto. Igualmente, Gracias. Pues nosotros seguimos con ese repaso de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en nuestra ciudad.